Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Karen García López y estudio la maestría en Ciencias de la Educación en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Morelos. Esta es la materia Modelos de Diseño y Desarrollo Curricular, impartida por el maestro Saulo García Ábalos. En la presente exposición hablaré de algunos autores de teorías curriculares, quizás las más representativas de estas. Retomaré aspectos importantes de Ralph Tyler y de quién influenció en este autor para diseñar su método. También hablaré de Hilda Taba y los pasos a seguir para la elaboración del currículo. Por supuesto, hablaré de las 4 perspectivas de pensamiento para la teoría curricular de Marta Casarini Rato. Ralph Tyler nació en Chicago el 22 de abril de 1902 y creció en Nebraska. Murió en 1992. Él a partir de los 20 años comenzó sus trabajos en la educación. Es por eso que estuvo activo 70 años en esta área. Quizás por eso se le considera uno de los educadores más importantes del siglo XX. Además, él fue el creador del primer método para construir pruebas de rendimiento y haber creado el modelo de desarrollo curricular más empleado, al cual él decidió llamarle el método tayleriano de construcción del currículum. Tyler y los objetivos conductuales en el currículum. Este autor tuvo influencia del pensamiento de Charters. Siguió en toda la teoría que este autor tenía para construir su currículo. De todas las propuestas que tenía, se retomaron solo 6 puntos. El número 1 fue determinar los objetivos más importantes de la educación. El 2, analizar los objetivos y continuar su examen hasta el nivel de unidades de trabajo. Como siguiente punto fue jerarquizar las actividades de acuerdo a su importancia. Después, seleccionar los objetivos y actividades que puedan ser alcanzados dentro del calendario escolar. 5. Recolectar las mejores experiencias derivadas de las actividades seleccionadas. Y por último, ordenar los materiales de instrucción de acuerdo con la naturaleza psicológica de los estudiantes. Y todas estas acciones conforman el método o conformaron el método para la elaboración del currículo. Otras ideas que tuvo Tyler fueron que no concibe o que no pensaba que un docente que no tuviera interés por sus alumnos pudiera estar al frente de ellos. Y pienso que eso tiene razón porque es muy importante. ¿Cómo puede estar un maestro frente a un grupo al cual no le interesa? Yo creo que sería también muy tedioso. Otra idea es que relegaba el papel de los métodos de enseñanza y los subordina al papel del docente como mediador del aprendizaje. Es decir, que no solo dependía ni de los estudiantes, sino más bien de quién estuviera frente a ellos, ya que de ellos deberían salir las propuestas para los trabajos o los objetivos que se tuvieran en dicho tema o proyecto. Otra de las ideas era que concebía las reformas educativas que debían de partir desde abajo, que los mismos docentes hicieran propuestas de acuerdo a las necesidades que veían en los grupos, no solo los directivos o los altos mandos, como generalmente se hace, sino que los maestros jugaran un papel importante para la realización de estas reformas educativas. Y yo creo que eso en México en los últimos años se vio porque se hicieron foros de consulta, no solo para maestros, sino también para padres de familia. Y entonces sí como que se retomó. Entonces cuando leía esta teoría de Tyler, pues me recordaba todos estos sucesos que habían estado pasando en la actualidad. Otra idea es que decía que uno tenía que ayudar a que la gente hiciera mejor su trabajo. Si como docente que eres un líder no motivas, influencias en los demás, pues muy rara vez alguien
va a hacer bien su trabajo si no hay quien los motive o quien esté detrás echándoles porras para que hagan mejor las cosas. Y lo digo porque siendo maestros, estando en grupos pequeños con alumnos, de ahí puede surgir el cambio para un país. Hilda Taba. Ella nació el 7 de diciembre de 1902 en Corasté, en una aldea del actual condado de Polva, en el sureste de Estonia. Su propuesta era basada en la sociedad de la cultura, el aprendizaje, el contenido y el vínculo entre la teoría y la práctica. Y parte de su diagnóstico de necesidades que ella proponía tendrían que ser cuestiones sociales y culturales, así como la organización. En su propuesta, Taba describe 7 pasos. El primero era hacer un diagnóstico de necesidades, después formulación de los objetivos. Como tercer punto, seleccionar todos los contenidos que se iban a trabajar. Luego, organizar todos esos contenidos que ya se habían seleccionado para pasar al siguiente punto, que era seleccionar las actividades de aprendizaje que fueran adecuadas para abordar esos contenidos. Enseguida, se organizaban las actividades de aprendizaje de acuerdo a los contenidos y a cómo se pretendía trabajar. Y por último, se hacía una evaluación. Estos 7 puntos creo que son muy importantes y hasta la actualidad nos rigen. A veces ya lo hacemos como de manera natural, los que trabajamos en la educación, porque sí realizamos un diagnóstico al inicio y a partir de ese diagnóstico detectamos necesidades y ya formulamos, quiero trabajar esto con mis alumnos y para eso voy a utilizar este contenido y este otro en el plan de estudios que se nos propone, ¿no? O en algún otro documento que nos rige de manera oficial. Organizamos los contenidos y digo, voy a jerarquizar primero luego el que sigue y así los voy a trabajar. Selecciono estas actividades que son adecuadas y luego entonces ya realizo mi actividad, las organizo y evalúo, ¿no? Para ver si es necesario corregir alguna actividad o seguimos, o sea, es parte de la planeación que hace el docente y está muy atinado lo que dice Taba. Yo creo que esto es muy importante para elaborar la elaboración del currículum. Y pasamos con Marta Casarini Rato. 2 posturas importantes que tenía ella, que decía que las teorías curriculares se convierten en mediadoras o en expresiones de la mediación entre el pensamiento y la acción. Los currículos están estructurados de manera que los estudiantes puedan aprender. Aquí se centra mucho en los estudiantes generalmente, o en un pasado era lo que el maestro decía, ¿no? Pues yo quiero trabajar esto y esto es lo que deben aprender, pero no se hacía un diagnóstico, no se centraba en lo que realmente la generación, los alumnos requerían o de lo que su contexto les exigía. Y entonces a lo mejor eso que nos enseñaban ya no era significativo en el contexto y por lo tanto nada más era tedioso y entonces no era importante o no era de interés asistir a la escuela porque no había esa motivación, ya que en el contexto pues nos servía, ¿no? Había, no todo era así, pero la mayoría de los temas sí. Entonces yo creo que esto es algo muy atinado, que decía que es importante que estén estructurados para que ellos puedan aprender con interés y motivación, sabiendo que en tu contexto te va a servir y lo vas a llevar a cabo la realidad. Y ella organizó el pensamiento en 4 perspectivas para abordar las teorías curriculares. La primera es que el currículum como suma de exigencias académicas o estructura organizadora de conocimientos. No solo era eso, sino también que el currículum como base de experiencias de aprendizaje.
el currículum como sistema tecnológico de producción y el currículum como reconstrucción del conocimiento y propuesta de acción, el puente entre la teoría y la práctica. Aquí retomar estos 4 pensamientos es importante. No quiere decir que una teoría esté mal y la otra esté bien, sino al contrario. Uno en la práctica aprende mucho más que de la teoría. Entonces sí es importante relacionar ambas. Además de que el sistema tecnológico de producción se debe de llevar a cabo. Y yo creo que en la actualidad, bueno, ya tiene años o es de lo que más se ha venido hablando últimamente, aunque estas teorías ya tengan años, yo creo que últimamente sí se ha retomado más esto y se le está dando la importancia, aunque es muy pesado o ya cuando uno está acostumbrado a lo tradicional, cambiar ese pensamiento, pero considerar todo lo tecnológico como producción, llevar la teoría y la práctica simultáneamente aprendiendo uno de otro. Y las experiencias de aprendizaje que se dan tanto el maestro con los alumnos los alumnos del maestro, porque también los maestros aprenden de los alumnos. Y todas estas exigencias o estructura organizada de conocimiento, sí, sí son importantes, pero también las experiencias. O sea, no solo es uno, sino solo organizan 4 tipos de pensamiento que todos en conjunto ayudan a que las teorías curriculares se formen. En conclusión, finalmente todas las teorías presentadas tienen elementos importantes. No es que una esté bien u otra esté mal. Por ejemplo, Tyler hace énfasis en que el estudiante es el centro de los objetivos, lo cual hace que desarrolle el currículo con base en las necesidades de los propios alumnos. Hilda Dava propone un diagnóstico de necesidades culturales y sociales. Casarini Rato nos da la clave para que el currículo se organice de acuerdo a lo que una población determinada necesita aprender. En fin, las teorías solo dan las bases. Es en las escuelas donde están los responsables de que se diseñe un currículo funcional para la población que se atiende, como ya anteriormente lo he venido comentando. Gracias por su atención.